Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo's. Hoy día vamos a realizar estos elefantes. Miden más o menos de alto, me miden 5 centímetros y de ancho me miden unos 10 centímetros. Yo los he tejido con hilo de algodón. Aquí utilicé el rosado y este verde pastel. Y en este también lo hice en verde pastel el cuerpo y rosado para el corazón. Los ojos de seguridad que he utilizado son de 6 milímetros. También vamos a utilizar relleno sintético, un poquito de alambre, pero esto es opcional, que es para colocarle acá en la parte de la nariz, pero es opcional. Después vamos a necesitar separador de puntos y un crochet de 2.5 milímetros, ya que este algodón es de 4 hebras. Ya, y yo lo voy a tejer con este de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también unas tijeras y aguja lanera. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de esta manera. Cruzamos así en nuestro dedo y ingresamos aquí, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a jalar la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. ¿Ya? Entonces ahí va 1, en el mismo punto hacemos otro, van 2, en el siguiente contamos 3, en el mismo otro más 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y en el último punto 11 y 12. En esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y después un aumento. Ya saben que los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. Marcamos el primer punto que tejemos y seguimos tejiendo aquí un punto bajo y un aumento por 6 veces en total, por toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de esta tercera vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en total en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en total en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 18 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos.
Entonces tejemos hasta la vuelta 18, que en total serían 12 vueltas desde la 7 hasta la 18, y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 18 y se ve así. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 19 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos, y la disminución la hacemos agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto, y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho la disminución y vamos a seguir tejiendo acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, acá ya terminé la vuelta 19, pero antes de seguir vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces lo que hacemos aquí, los ojos se colocan en la vuelta 16 con 16 puntos de separación, ¿ya? Entre ellos. Entonces aquí contamos desde el anillo mágico aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la vuelta 16 vamos a colocar el primer ojito que tenemos aquí, lo colocamos ahí y lo ajustamos bien. Y miren, acá atrás con el broche de seguridad le colocamos ahí, aquí, a ver, así lo aseguramos bien. Y para colocar el segundo ojo vamos a contar 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces ahí colocamos el segundo ojo y le ponemos el broche también para que quede ahí bien asegurado. Entonces, ya que hemos colocado los dos ojos, ¿sí?, ahí a la misma distancia, vamos a seguir tejiendo. Nos tocaría hacer la vuelta 20 y en la vuelta 20 nos toca hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Ya tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2 puntos bajos y nos toca hacer la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 21 y antes de seguir lo vamos a rellenar bien con el relleno sintético hasta la parte de ahí arriba. Lo formamos bien y después vamos a seguir tejiendo. Nos tocaría tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ya, entonces ahí tejemos nuestro punto bajo, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo la disminución, y esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y desde esta vuelta 23 hasta la vuelta 25 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 25, que son 3 vueltas más, y volvemos.
Ahora nos toca hacer la vuelta 26. Antes de seguir, asegúrense de rellenar bien hasta aquí. Y ya, porque estas siguientes vueltas ya no las vamos a rellenar, ¿ya? Solamente hasta esta vuelta. Ahora en la vuelta 26 vamos a hacer 6 disminuciones. Ahí contamos la primera disminución. Esta sería la segunda disminución. Aquí la tercera disminución. La cuarta disminución. La quinta disminución. Y la sexta disminución. Entonces en esta vuelta, que es la 26, nos van a quedar 6 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 27. Y desde la vuelta 27 hasta la vuelta 29, que son 3 vueltas más, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 29 y volvemos. Aquí ya llega la vuelta 29. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra, no tan larga, porque solamente un poco larga para poder cerrar ahí los 6 puntos que nos quedan, ¿ya? Entonces jalamos ahí y con la aguja lanera lo vamos a cerrar. Antes de cerrar, esto es opcional, yo le voy a poner un poco de alambre para que así la parte de la nariz del elefante se pueda doblar un poquito, aunque esta de acá, les voy a mostrar, esta de aquí, así no le pongas alambre, igual se dobla para arriba. Eso ya es opcional, ya, si ustedes desean. Miren, aquí también se va a doblar así, pero yo le voy a poner un poquito de alambre. Entonces agarran el alambre, este es un alambre de 0.3 milímetros, es el más delgado. Entonces le voy a medir aquí, solamente necesito ese pedacito, así, pequeño. Entonces lo voy a doblar de esta manera, así. Lo voy a doblar unas 3 veces más o menos, para que me quede un poco más grueso. Y así tenga un poquito más de movimiento. Entonces lo corto ahí. Y lo que voy a hacer ahora acá es como darle unas vueltitas para que se una ahí. Y se lo voy a colocar aquí. Eso es opcional, ya, si ustedes desean. Y ahora sí vamos a cerrar acá la nariz. Entonces ahí ingresamos con la aguja lanera. Y vamos a agarrar solo la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces ahí agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tenemos ahí los 6 puntos, vamos a jalar, jalamos ahí despacio, ingresamos por ahí mismo, por ese agujerito, y vamos a salir por otro lado para hacer un nudito. Ya, entonces jalamos ahí y salimos por este lado. Vamos a agarrar una pequeña hebra para hacer un nudo. Ingresamos aquí, y ahí ya se formó el nudito, y ahora salimos por otro lado. Jalamos bien ahí para que se esconda, ¿ven? Y cortamos la hebra que nos sobra. Y listo. ¿Ven? Y de esa manera ya nos quedó el cuerpo de nuestro elefante. Ahora vamos a hacer las patitas, ¿ya? Entonces, para hacer las patitas, vamos a hacerla con un anillo mágico igual. Comenzamos aquí y cruzamos hacia nuestro dedo para hacer el anillo mágico. Ingresamos acá adentro, jalamos hebra y hacemos una cadenita ahí. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora cerramos jalando la hebra más pequeña
y vamos a hacer una cadena y dejar una hebra un poco larga porque esta patita la vamos a coser al cuerpo, ¿ya? Ahora de estas patitas vamos a hacer 4 iguales. Aquí yo ya hice las otras 3, ¿ya? Ya tendríamos ahí 4 patitas. Las vamos a reservar porque vamos a hacer el corazón que tienen en el cuerpo, estos de acá, que simulan las orejas. Entonces lo vamos a hacer en otro tono diferente a la base del cuerpo, ya, para que nos quede así de lindo. Entonces en este caso lo voy a hacer en rosado. Yo ya hice uno porque hay que hacer 2 corazones, ya. Entonces este de acá lo reservo, y para hacer el corazón vamos a hacer un anillo mágico también. Ingresamos aquí, jalamos la hebra y vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos, ¿ya? Ahora seguimos tejiendo 3 puntos medios altos. Ahí va 1, ahí va 2 y 3 puntos medios altos. Hacemos una cadena y tejemos acá dentro del anillo un punto alto. Hacemos una cadena y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Hacemos 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3 puntos medios altos, y ahora hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenas, ingresamos acá dentro del anillo, hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos un poco de hebra larga porque este corazón también lo vamos a coser al cuerpo, ya. Entonces jalamos ahí, y para cerrar bien el anillo jalamos esta hebra pequeña con la que hemos empezado, lo jalamos bien. De esta manera nos quedó el corazón, ¿ven? Y como les digo, de estos vamos a hacer 2 iguales, ¿ya? Ahora lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte de la colita, así como esta de aquí. Entonces agarramos ahora el color del cuerpo, que es este de acá, este verde como pastel que estamos tejiendo, y aquí atrás donde está el anillo mágico, donde hemos empezado, ahí le vamos a hacer la colita. Entonces ingresamos así, miren, al costadito del anillo mágico, así, y vamos a ingresar, dejamos un poco de hebra ahí para después anudarlo con la otra hebra que va a quedar. Ingresamos así y tejemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y retrocedemos acá desde la segunda cadena haciendo puntos deslizados, ya, de esta manera, así, y en el siguiente punto también así, un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado en cada cadena, o sea, en total vamos a hacer 5 puntos deslizados. Ahí ya voy 3, 4, y aquí sería el último, 5 puntos deslizados. Acá voy a hacer una cadena y cortamos un poco de hebra para anudar con la otra hebra que hicimos al comienzo. Ahí jalamos, y se sale un poco la jalamos ahí, y con la aguja lanera vamos a ingresar la otra hebra que tenemos por el lado de acá, por el otro lado del anillo mágico, ¿ven? Hemos empezado por este lado, ingresamos la otra hebra por el lado del costado y salimos por acá a un costadito, jalamos ahí, y esta hebra también la vamos a pasar para este lado para anudar ahí. Vamos a salir por ahí mismo, por donde hemos sacado la primera hebra, para hacer 2 nuditos y que quede bien asegurada ahí la parte de la cola, ¿ven? Ahí nos quedaría la colita. Ahora yo voy a cortar del mismo tamaño estas 2 hebras y voy a hacer 2 nuditos. Ahí va 1 y 2 nuditos, ¿ven?
Ahora con la aguja lanera ingreso ahí y voy a ingresar estas 2 hebritas que me quedan para perderla adentro del cuerpo del elefante. ¿Ya? Entonces ahí salgo por el otro lado y estas pequeñas hebras de aquí que me van a quedar las corto y ahí estaría listo. Estaría lista ahí la colita, ¿ven? Así nos queda la colita. Ahora vamos a coser las patitas y el corazón. Miren, acá yo ya le cosí un corazón y tres patitas. Vamos a coser la última para que vean dónde. Ya y a qué altura más o menos. Pero esta última, donde está esta de aquí, va justo donde comienza el ojo. A esa distancia, más o menos 1, 2, 3 puntos más abajo, ahí van a colocarla. ¿Ya? Y para colocar la otra patita, más o menos igual es 1, 2, 3, como 4 puntos más aquí a la derecha. Ahí van a colocar la segunda patita, ya, para que se hagan una idea. Y lo que vamos a hacer aquí es ingresamos con la aguja lanera y ingresamos acá al siguiente punto, así, para cerrarlo ahí. Y vamos a, aquí contamos 1, 2, 3, 4, más o menos 5, 6, porque vamos a agarrar 2 puntos de este lado. Pasamos ahí agarrando 2 puntitos y acomodamos al derecho este de acá, este anillo mágico que tenemos, lo ponemos así al derecho y vamos a agarrar acá un punto de aquí, porque vamos a agarrar estos 2 puntos. ¿Ven? Y lo agarramos ahí y pasamos al otro punto y entramos ahí por donde hemos ingresado primero, agarrando de nuevo esos 2 puntos del cuerpo y volvemos a agarrar acá el punto de aquí y pasamos de nuevo ahí al punto del costado y vamos a salir por la parte de acá abajo a un costado. Lo único que hemos hecho es agarrar 2 puntitos, ya, 2 puntos juntos y pasar unas 3 veces más o menos para que quede bien asegurado. Ahora esta hebra de aquí también la vamos a pasar aquí junto con la otra hebra para hacer 2 nuditos y que nos quede más asegurado. Entonces la pasamos ahí, cortamos estas 2 hebras del mismo tamaño para poder hacer los 2 nuditos, así, 1, 2, y acá con la aguja vamos a ingresar ahí, colocamos las 2 hebras ahí y salimos por otro lado del cuerpo de esta manera, y las hebras que nos sobran acá los cortamos y ahí nos quedaría lista las 4 patitas. Ya recuerden que es 3 puntos acá, 3 puntos aquí debajo del ojo, 1, 2, 3 puntos, ahí colocan 3 puntos más acá, colocan la otra patita. Ya, ahora para coser, y acá en medio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Miren, entre las patas, en la parte de acá de la pancita, de la barriga, tenemos 6 puntos para que se hagan una idea. Ahora para coser el corazón, yo lo he cosido de acá donde está el ojo, 1, 2 puntos, 2 puntos más allá. Entonces lo primero que hago es esta hebra con la que iniciamos el anillo mágico para hacer el corazón, la corto, porque solamente vamos a utilizar esta hebra larga que hemos dejado para coser, y con un alfiler vamos a colocar el corazón así de lado, lo vamos a colocar 1, 2 vueltas más allá del ojo, contamos 1, 2 vueltas y que el ojo quede como a la mitad del corazón. Para coser el corazón colocamos ahí un alfiler del ojo, contamos 1 o 2 vueltas para este lado y ahí lo colocamos y vamos a ir pasando así. Miren, ingresamos aquí y pasamos así y de ahí ingresamos un punto atrás y salimos un punto adelante así y vamos jalando
y de esta manera vamos a coser todo el borde del corazón así. Y al final lo que vamos a hacer es hacer un nudito, ya, y perdemos la hebra por adentro del cuerpo. Miren, acá ya terminé de coser este corazón y de esta manera nos quedarían los elefantes. Este me quedó así y este de aquí que es de color rosa. Miren qué lindos nos quedan y son rápidos de realizar y se hacen con poco material. Así que espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario. Y si no se han suscrito todavía al canal, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.